GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mayra. Hoy es sábado 8 de junio de 2024 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Nuestro profundo agradecimiento, su amable atención. Muchísimas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. No hay mal que dure 100 años, dice el refrán. Y en 1855, un grupo de mexicanos, hartos de la dictadura de Su Alteza Serenísima, en esa época el último gobierno de Antonio López Santana, que había dictado aquellas famosas leyes de impuestos sobre puertas, ventanas, animales domésticos, etc. Hartos estos ciudadanos mexicanos, decidió transformar el país a una nación con otra visión gubernativa y hasta una nueva constitución. Separar los poderes terrenos de los eclesiásticos, entre otras. Presidentes de México a partir de la Guerra de Reforma. Ese es nuestro tema de hoy. Básicamente, la segunda mitad del siglo XIX. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Los anfitriones de este diálogo, amantes de la historia, y quienes gozamos de experiencias excepcionales al compartirla. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Doctor, muy buenos días. Carlos, muy buenos días. Auditorio, muchas gracias por escucharnos en esta mañana de historia, tras haber vivido también unas elecciones históricas con una participación altísima. Creo que el pueblo mexicano está aprendiendo que ejercer el derecho al voto es hacerse escuchar. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. Muy buenos días democracia, doctor Luis Alberto Vázquez, mi amigo Ignacio Salcido, auditorio. Repasando un pequeño episodio más de la historia de nuestro país y reconstruyendo nuevas bases para el ejercicio de nuestras libertades forjadas desde hace muchos años. Adelante. Y bueno, como fondo de musical, vamos a escuchar la canción Cangrejos, coplas liberales contra el conservadurismo, las cuales escribió Guillermo Prieto y después se fueron ampliando. Y estas son precisamente a favor de la Constitución del 57, que vamos a platicar hoy, y a favor de la Constitución del 57 y la libertad. Y bueno, la semana pasada quedamos con Santana en el último periodo de su gobierno, que fue 1853-55, que lo fueron a traer los notables conservadores a Colombia y le entregaron el poder absoluto. Pero, sin embargo, un grupo de liberales encabezados por Juan Álvarez, entre otros varios, decidieron crear el plan de Ayutla y con ese definitivamente expulsaron del país a Santana del poder, que ya nunca regresaría al poder, sí al país pero no al poder, y prepararon todo para crear una nueva constitución. Había una buena playa de pensadores liberales, que vale la pena destacar algunos nombres nomás por decirlos. Ya dijimos Guillermo Prieto, Melchor Ocampo, Ignacio Altamirano, Ignacio Ramírez, Ponciano Arriaga, Manuel Doblado, pues muchos, Manuel Doblado, que también lo doblaron, por cierto, pues sí, Luis Alberto, ahora te arrebato tantito la palabra. Si era una playa de libre pensadores, a lo mejor bajo la óptica del cual, aunque ya nos hemos regañado muy recíprocamente, de verdad, Nacho, de que no hay que ver esos contextos, hubieran sido ultra radicales. Pero yo siento que en ese contexto histórico, por tantos agravios y desagravios que tenía la sociedad mexicana, era hasta necesario de alguna manera. Entonces, se establecen las bases constitucionales para la Carta Fundamental de 1857. Y como dijimos, así nomás para un pequeño conecte del programa pasado, ya hemos pasado por las 7 leyes constitucionales del 36, que era centralista, las bases orgánicas de 1842, que nunca pueden entrar en vigor por esas guerras intestinas,
el acta de reforma del 57, que como hemos dicho en varios programas, era un decreto más que ley, de hacer retroactiva la vigencia de la ley federalista del 24, y que por motivos de la invasión extranjera, pues tampoco pudo tener vigor. Entonces, entre guerras, guerrillas, intrigas, y eso que no había redes sociales, pero intrigas palaciegas, se estaba convulsionando nuestra querida nación. Entonces, para dar certeza política, jurídica e institucional, ese grupo de librepensadores, al cual se sumaría también Benito Juárez, pues establecerían las bases de la Constitución de 1857. Surgen ya dos grandes adultos, que les llamamos ahorita adultos mayores, que firmaron también la Carta de Independencia y la Constitución 24. Estamos hablando del doctor Gómez Farías y de don Juan Álvarez, a quien honra la población de Atoyac de Álvarez, ahí en el estado de Guerrero. Entonces, sientan esas bases y en ese procedimiento, pues sale la figura de don Ignacio Comonfort. Nació en un pueblito guanajuatense conocido como Chamacuero inicialmente, y ahora es Comonfort de Guanajuato. Entonces, o Chamacuero de Comonfort. Ahí el punto es que este personaje también, pues bien intencionado, un poco radical, pues establece una constitución laica. Precisamente el artículo 4 hablaba de que la protesta, así como decimos los abogados cuando vamos a una autoridad, bajo protesta de decir verdad, rindo este testimonio o declaro denuncio. Lo siguiente decía: la protesta de decir verdad es lo que se tiene por cierto, no cualquier juramento religioso. De ahí el Estado laico. Y entre esas novedades de un Estado laico y federalista, pues establece claramente pues la división de poderes y los procedimientos constitucionales. Para evitar broncas del pasado que ya hemos abordado en otros programas, se suprime la figura de la vicepresidencia de la República y establece como procedimiento que a falta de presidente lo ocupa el presidente de la Suprema Corte en funciones. Entonces, ahí es donde viene esa polémica que ahorita platicamos antes de grabar el programa, que ha suscitado mucha polémica entre nosotros tres, de la tesis de Tena Ramírez, gran constitucionalista, ministro de la Corte de origen chiapaneco, que decía que un poder constituyente es el que dimana del pueblo, que es el que crea las bases de la Constitución en nombre del pueblo, y después, a través de artículos transitorios y procedimientos, crea lo que son los poderes constituidos. Titular el Ejecutivo, integrantes del Congreso de la República, senadores, diputados o representantes, y el Poder Judicial con sus juzgadores. Pues bien, el problema con Comonfort es que fue constituyente y a la vez fue constituido, porque también se asumió como presidente de la República. Y es donde viene el debate, así estamos platicando, de que Comonfort se asume como presidente, quiere retomar constituyente, quiere volverse constituido. Entonces dice que desconoce la Constitución, pero quiere quedarse así como presidente. Es un autogolpe de Estado porque está desconociendo el régimen jurídico que tú firmaste, que tú protestaste jurar y que discutiste en un foro constituyente, y ahora pues resulta que lo desconoces para autoproclamarte como presidente de la República. Y ahí viene esa serie de conflictos donde nos van a hablar acá los demás compañeros lo que fue ese plan de Tacubaya. Hay un trasfondo conservador en todo esto. Político, pero obviamente. yo le pediría al licenciado Salcido que nos platique con precisión cómo estuvo esta maraña jurídico-política de Comonfort. Así es. Lo que pasa es que se jura la Constitución en febrero de 1857 por el mismo Ignacio Comonfort, y él asume funciones como presidente de la República. Pero, obviamente, como se trata de un nuevo orden constitucional que tenía ciertas bases liberales, el país no estaba en paz, todavía había muchas pugnas entre liberales y conservadores, y las facultades que se otorgaban al presidente de la República para hacer frente a esa clase de movimientos intestinos sociales, Comonfort estimaba que no eran suficientes. Y había dentro de su propio gobierno quien le decía que necesitaba un nuevo régimen para poder gobernar, que bajo la Constitución de 57 no se podía gobernar. Y es precisamente cuando se lanza este plan de Tacubaya, en el que se busca un nuevo orden, el establecimiento de un nuevo orden, pero rompiendo todo el orden anterior. Por eso es que Carlos habla acertadamente de un autogolpe de Estado. ¿Qué es lo que establecía el plan de Tacubaya? Establecía el desconocimiento de la Constitución de 57. ¿Cuándo? Mucho después, no, en diciembre. Es decir, unos 10 meses después de que se había jurado, ya estaban hablando de que no servía. 10 meses después les cayó el 20, Nacho. ¿Y quiénes eran esos conservadores? Platícanos tantito. Tú, Carlos, los tienes aquí presentes. Félix María Zuloaga,
De hecho, él es el autor del Es el plan de autor, Tacubaya. es Así el es. niño héroe contemporáneo de Porfirio Díaz, Miguel Miramón, María Lombardini, el hijo espurio de Morelos, Juan Nepomuceno Almonte, etcétera, etcétera, Gutiérrez de etcétera. Lara, que era un intelectual, Intelectual, un intelectual vendido al conservadurismo. Ajá. Y muchos, ¿qué escuela traía Nacho Luis Alberto? Pues la escuela de Luquita Salamán, de alguna manera, que era un Sí. conservador centralista a ultranza. Claro. Pero más que nada estaban muy ligados a la iglesia, porque A la no iglesia. se olvide que ellos, su plan era conservar el poder eclesial. Un estado, por eso conservador, de conservar un estado confesional. Y como única religión, la católica y universal. Y aquí el gran problema era, como todo, la cuestión de gobernabilidad era tanto el culto como también el aspecto patrimonial, porque la iglesia tenía un gran poder político. De ahí la palabra canonjías. ¿Y qué poder no va a ser? Tener el poder de las escuelas, el de los hospitales, el registro civil y los panteones. No eras católico, eres non santo y a ver quién te entierra o quién te da todos esos servicios. Claro, como por ejemplo Melchor Múzquiz, que fue presidente de la República, no tenía dinero y no era creyente, lo tuvieron que enterrar en el monte. Así es. Y entonces eso es lo que ocurre. Convencen a Ignacio Comonfort, presidente en funciones de la República, de adherirse a un plan conspirador para dejar fuera de vigor a la Constitución de 57 y disolver el Congreso. ¿Y él se prestó ese lavado de coco? Obviamente se presta, pero luego se arrepiente. ¿Por qué? Porque resulta que de esas facultades extraordinarias que supuestamente le dieron, tampoco podía gobernar porque le advirtieron, dejar sin efecto la Constitución va a provocar un caos en el país. Y es lo que ocurre. Empiezan movimientos armados. Cuando no hay un poder establecido, viene lo que ya habíamos comentado. Muchas personas que tienden a aspirar al poder se sienten con derecho a y dicen, entonces si tú estás gobernando de manera ilegítima sin respetar la Constitución, me pongo yo o me pongo yo o me pongo yo, y eso es lo que ocurre. Todas estas anomalías en el gobierno derivan en que el propio Comonfort después se arrepienta, pero ya no puede, ¿sí? Ya no le dan oportunidad y lo relevan del cargo de manera absoluta. Entonces, creo, doctor, que este es a nivel incluso Latinoamérica el único antecedente de un autogolpe de Estado. No, creo que en Uruguay hubo uno allá por los años 70, 80. Autogolpe también, que quien estaba en el poder modifica, disuelve y se pone él otra vez. Sí. Ah, magnífico, magnífico, es bueno saberlo. Bueno, en México tuvimos entonces... Es el único en México. Así es, tenemos un en el siglo XIX precisando. Exacto, derivado ya de esta pugna entre liberales y conservadores. En 1858, inmediatamente con el hecho de que Ignacio Comonfort pretende esta disolución del Congreso, pues obviamente no era tan sencillo, como decía, el Congreso ya no existe, el régimen constitucional se mantuvo en vigor y quien asumía la presidencia, como bien comentaba Carlos, bajo los lineamientos de la Constitución de 57 a falta de presidente de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y quién era el presidente de la Suprema Corte de Justicia? Todos nos va a resultar sumamente conocido, ya estamos hablando de Benito Juárez. El hijo predilecto de San Pablo Guelatao, ahora San Pablo Guelatao de Juárez, así. Así es cuando asume por primera vez la presidencia Benito Juárez. Como existe esta pugna entre el gobierno golpista y el gobierno constitucional, pues Benito Juárez se ve obligado a mover la sede del gobierno federal a Veracruz. Y de esta manera es como se empiezan ya a conformar las bases, son los albores de la guerra de reforma. Esta pugna ya armada, ya mediante enfrentamientos que no se trata de intercambios de ideas, sino de intercambios de balas entre liberales y conservadores. Ahora bien, ¿por qué la guerra de reforma? Porque precisamente estando Juárez con su íntimo amigo Miguel Lerdo de Tejada, ojo, Ciudad Lerdo, Durango, no es Sebastián Lerdo de Tejada como creen muchos, es Miguel Lerdo de Tejada, el íntimo amigo de Benito Juárez, que es el creador de la ley Lerdo. Miguel Lerdo de Tejada, estando en Veracruz, emite las famosas leyes de reforma que Juárez va a darles el carácter de decreto, que son prácticamente la separación de la iglesia y el Estado. Doctor Luis Alberto, gracias por ilustrarnos eso, porque no son ley Juárez, son ley Lerdo. De hecho, él era junto con Ocampo de los más radicales, y claro, tuvo su hermano incómodo en la persona de Sebastián, del cual vamos a hablar en el segundo segmento, la etapa precisamente de la ausencia de Juárez, por motivo de muerte. ¿Sí? Y esas leyes son las que van a agriar seriamente la lucha de mexicanos
cómo va a ser la guerra de reforma, que también llamada Guerra de los 3 años, que va a durar, que va a ser en todo el país. Pero vamos a hacer una breve pausa mientras también escuchamos una de las coplas de esta canción Cangrejos. Pero entre tanto el nuncio repite sin cesar: cangrejos al combate, cangrejos al combate. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Nuestro tema de hoy: presidentes de México a partir de la Guerra de Reforma. Con nosotros, bueno, pues nuestros anfitriones de Diálogos, Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Dávila, ambos abogados amantes de la historia. Y bueno, estábamos comentando precisamente de que la Constitución del 57 separaba la Iglesia y el Estado, pero había que convertirla en leyes reglamentarias que fueron dictadas en Veracruz por, Miguel Lerdo de Tejada, y que Juárez fue el que las decretó. Pero ¿cuáles eran, Carlos? ¿Cuál es la Era la ley característica? de desamortización de los bienes eclesiásticos, era quitarle el poder. Y aquí me voy a meter un poco con clases de terminología. ¿Por qué lo que pasaba con el clero? Tenía canonjías. ¿Cuántas veces, ciudadano común que nos estás escuchando, es que este político tiene estas canonjías, este poder judicial tiene ciertas canonjías, en ciertas escuelas tienen ciertas canonjías, sean públicas o privadas? Significa como privilegio. Entonces viene de canónigo. Los canónigos, como lo dije hace rato, en la Iglesia Católica tenían el control institucional. Te dije, hospitales, escuelas, registro civil y camposantos, conocidos popularmente como panteones. Entonces, todo eso generaba una serie de ingresos, derechos, no hay aparte el diezmo, ¿verdad? No fiscalizables por el Estado laico, vamos a decirle así, el Estado civil, o sea, no seglar, para cobrar impuestos. Entonces le quitas ese poder, pues claro que les iba hasta arder en la sotana y decretarles comunión de todos esos liberales apoyados en logias masónicas así, de distinta diabólicas, así, un anatema, no, hombre, eres masón y condenado a la excomunión y a los fuegos del infierno, como dice Chabelita, las tentaciones del diablo del mediodía, ¿verdad? Pero acuérdense que era una mentalidad arcaica. Entonces, claro que les pudo, no por la cuestión religiosa, sino por la cuestión que, como dijera mi abuela, de la pachocha, del dinero, de la lana. Entonces, pues, del dinero y del poder. Y del poder, el poder terrenal, más que... Carlos, ¿cuándo dices que fue eso? Fue entre 1856 y antes de la Constitución, y 58. De hecho, hay una... porque yo recientemente escuché mucho de eso. Bueno, les voy a dejar de tarea, y se los dije a mis alumnos de la ULSA en su momento, hace 7 años, en la clase de Derecho Constitucional. Dije, chéquense lo que dice el artículo 27 constitucional, que está larguísimo. Dice, se declaran nulas todas, o vigentes, nulas todas las propiedades con anterior a la vigencia de las leyes de 1850 y tantos. Y eso me lo dijo mi maestro de historia, el licenciado Martínez Herrera, que le mando un saludo. Le dijo, ¿cuáles son esas leyes de junio de 1850 y tantos? Bueno, ahí viene el 27 constitucional, las leyes de reforma, cuando eso debería haber venido en un artículo transitorio. Pero bueno, textos más, textos menos, eso fue lo que les pudo muchísimo, y eso fue lo que respingaron, y fueron las leyes que no fueron leyes de Benito Juárez, fueron las leyes Lerdo. Ya después vino otras leyes por otros distinguidos juristas, ya en la época porfirista y demás, que le dieron forma precisamente a esa nueva república, a esa guerra de reforma. Y hay que decirlo, fue molde inclusive para muchos sistemas iberoamericanos en América Latina. Entonces, porque también luchaban por lo mismo, quitarle ese poder a la excesivo a la iglesia. Entonces, ahí es donde viene esa controversia. Y viene ese procedimiento precisamente constitucional. Como dije, se elimina el cargo de la vicepresidencia y se provee
como un posible presidente interino, el último presidente que esté en funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así. Hay que también señalar que en un primer momento en esta guerra de reforma la balanza se inclinaba hacia el lado conservador. En primera, por el apoyo popular. En el momento mismo en el que al pueblo le indicaron que el gobierno quería involucrarse, incidir en sus creencias religiosas, pues obviamente las creencias religiosas es algo de lo más íntimo de las personas, es su fe, es lo que muchas veces le da sentido a la vida. Podemos ver de la manera tan ferviente con la que se rinde el culto en las iglesias, en toda clase de cultos, en los días festivos como el 12 de diciembre. Entonces, en una población que, número uno, no tenía tanto acceso a la información como se tiene ahora, y número dos, habían crecido, y no nada más ellos, todos sus ancestros, bajo este culto religioso de la Iglesia Católica, de pronto decirles, el gobierno dice que no es la única religión y que cualquiera puede creer o predicar la religión que sea, y que la Iglesia Católica ya no va a ser la única que va a poder decir cuáles son los días festivos, y que los líderes de culto ya no van a poder rentabilizar a través de los inmuebles, y que de pronto el matrimonio celebrado bajo las leyes, no digamos bajo el dogma católico, ya no tiene un reconocimiento por las leyes civiles, que los camposantos pasan también a ser propiedad del Estado. Es decir, todas estas escuelas, Nacho, los hospitales, que estaban dotadas, exacto, que están dotadas de cierto misticismo religioso, como es la unión sagrada del matrimonio, el fallecimiento, la propiedad de los bienes de la iglesia, los lugares de culto, pues el respaldo popular, y eso es algo que los historiadores... Pero ¿sabes qué, maestros han sido? Creo que hay que hacer una puntualización, porque luego estoy bien en los radicalismos fanáticos. En ningún momento la Constitución del 57, como la actual, porque nunca falta uno que otro enano mental que anda torciendo las cosas, prohíbe la religión, ni la ningunea. Carlos, pero espera. Pero esa mentalidad no lo entendían. No, es que no podemos juzgar al pueblo de 1850. Sí, pero te digo, el texto no prohibía la religión, o sea, pero Carlos, hay que comprender que bajo... es más... no es lo mismo cómo se procesa la religión católica ahora a cómo se procesaba hace 100 años. Y menos aún hace 200. ¿Sí? Tenemos que ponernos a ver que realmente esa era la guía para las personas. Para una persona, una excomunión era algo terrible, era algo que los condenaba no en esta existencia terrenal, sino para toda la eternidad, y realmente vivían para fines ultraterrenos. Es muy distinto el sistema de creencias. No era tanto que se prohibiera o no, sino el hecho de deslegitimar a la iglesia como base de la amalgama de la sociedad. Ya se establecía que la sociedad tenía otros mecanismos de unión, otros enlaces que amalgamaban, diferentes a la religión, porque incluso se permitían otras religiones, y era lo que parecía inconcebible, ¿sí? No tanto el hecho de que prohibieran la religión o que de alguna manera se deslegitimara o estuvieran hablando mal del catolicismo, no. El simple hecho de que para el pueblo, y es que eso fue durante milenios. ¿Qué es lo que unía al pueblo? Al pueblo no lo unía el valor de la democracia, tampoco lo unía... No se conocía, Nacho. No, exacto, no lo unían otra clase de valores cívicos o de ayuda mutua distintos a los que predicaban los dogmas religiosos. La religión fue la amalgama de las sociedades durante miles de años. Estamos viviendo, de hecho, un momento histórico en el que la sociedad se está convirtiendo en atea, y vamos a ver cómo nos va. ¿Por qué? Porque ciertamente, como todo, las religiones tienen sus pros y tienen sus contras, pero lo cierto es que otorgan principios y valores que solamente, a menos que se trate de un ateo con suma cultura, se puede llegar de otros medios que no sean los principios religiosos. Y lamentablemente en el grueso de una sociedad esa es la excepción y no la regla. Entonces, por eso es que es tan complicado este entorno actual. Estamos situándonos en 1850, Ajá. Hace 170 años, más o menos, ¿sí? La población realmente estaba del lado de los conservadores. Los historiadores están unánimemente formados sus opiniones, en el sentido de que la mayoría, si hubieran hecho elecciones, si hubiera sido una votación de varias democráticas sobre cómo se debía regular, la gente es católica y hubiera votado por el conservadurismo. Exacto, por el conservadurismo. Entonces, ese es un lado. Estamos hablando de la guerra de reforma porque se inclinó primero del lado de los conservadores.
Por el apoyo popular, por un lado, y por el otro, por la brillantez de los elementos militares que tenían los conservadores, que empezaron ganando batallas. Tenían un genio militar. Todas las batallas. Exacto. Hasta la última. El joven Macabeo, que incluso se convierte en el presidente de la República más joven, y él es nada más una muestra de los grandes militares que estaban al servicio de la causa conservadora. Estamos hablando de Miguel Miramón. Y todas las batallas, como bien dice el doctor, empezaron a inclinarse del lado conservador. Entonces, es muy interesante cómo esta lucha, por un lado también como experimento social, revela cómo el poder político puede acabar influyendo más allá de la voluntad del pueblo, porque el pueblo en ese momento quería una cosa, pero se acaba imponiendo otra ideología que es la que finalmente triunfa. Sí, aquí hay un detalle muy interesante. La mentalidad, en primer lugar, el 90 y tantos % de la población de México hacia 1858, que es el año que estamos hablando, era católica. Creía fielmente en lo que los sacerdotes le decían, sin ponerlo en la más mínima duda. En tela de juicio. Así es. Entonces, era muy fácil que de esa manera la gente apoyara. La gente no entendía cosas que ya hoy no acepta. Como por ejemplo, si no eres católico no te van a enterrar en el cementerio. Te van a ir a enterrar allá a ver dónde encuentran un lugar donde enterrarte. No tiene valor más que el acta de bautismo. Si no te bautizan, no existes. No tienes ningún derecho. El único matrimonio válido es el religioso. Si no te casas por la iglesia, todos tus hijos son ilegítimos. Absolutamente. Así es, estaban hasta fuera de la iglesia. Voy a hacer un paréntesis, radio escuchas, un spoiler. Acabando esta saga de presidentes, estamos preparándonos sobre la historia de las religiones desde un punto de vista objetivo y respetando precisamente la libertad de creencias. Pero por ahí va la cuestión, o sea... Yo les voy a hacer un spoiler, porque es de pronto, si el pueblo mexicano estaba inclinado hacia el lado del conservadurismo, nos volvimos liberales. Porque es evolución histórica. Por el vecino del norte. Sí, claro. Además ellos eran protestantes. Bueno, pero también hay un apunte que estamos dejando en el tintero. Perdónenme que me exprese tan arcaicamente. De alguna manera, y hay que decirlo así, convenencieramente y hasta para equilibrar un poco las fuerzas, fue en la época de Benito Juárez cuando permitió, si hubiera sido un ateo no permitía nada, así, punto, pero permitió que proliferaran las primeras iglesias, que no eran susceptibles, así voy a decir, no católicas. Empezaron las primeras cristianas, luteranas, metodistas, calvinistas, entonces, que empezaron a hacer brecha aquí en el país y en América Latina, porque Estados Unidos es una tradición preponderantemente protestante, ¿verdad? Casi el catolicismo no es tan mayoritario. Miren lo que estaban dispuestos a hacer los liberales con tal de imponer su ideología. Recordemos. Con tal de darle en la torre a la Iglesia Católica todo lo que representaba. Es un ejemplo de ello, que nada más porque no fue ratificado por el Senado de Estados Unidos, pero ¿qué implicaba? Implicaba la pérdida de la soberanía del territorio en ciertos puntos de paso sobre los que se... Y eso fue firmado por Juárez. Por Juárez. En términos jurídicos era como conceder una servidumbre de paso, ¿sí? El predio dominante sería Estados Unidos y el predio siguiente sería México. Entre ellos el mismo de Tehuantepec, donde hoy está el tren transísmico, que va a enriquecer a México de manera increíble, porque va a permitir el paso rapidísimo de mercancías de Europa hacia Europa, sin pasar por el canal de Panamá. Hay un aspecto que ustedes mencionaron, que mencionaba Nacho ahorita. Todas las batallas de la Guerra de Reforma fueron ganadas inicialmente por los conservadores. Eran estrategas militares. Sí. Y conformación. Hasta la última, que fue la de Calpulalpan, en diciembre del 60, que es ya ganada por los liberales y que es la que define toda la estructura. Déjenme hacerles un comentario que he escuchado de varios historiadores serios, no historiadores vendidos a los gobiernos, que dicen que si los militares, tanto conservadores como liberales de la Guerra de Reforma hubieran dirigido las tropas mexicanas contra la intervención americana, California, Texas, Utah, Nuevo México seguirían siendo de nuestro país. El hubiera no existe, doctor. No pero existe bueno. El hubiera. No, pero digo lo que, para hacer un análisis más serio de lo que tienen hacer precisamente ellos. Pero en este tiempo se dieron varios presidentes de la República simultáneamente. Así es, pues como en todo momento convulso de la historia,
el poder no está definido y empiezan a existir estas distintas titularidades. En 1858, pues sabemos, ya lo habíamos comentado, asume la presidencia Benito Juárez, y Juárez enfrenta distintos gobiernos paralelos durante toda la guerra de reforma, e incluso a Juárez le corresponde el gobierno paralelo, que ese no lo podemos considerar un presidente por la forma de gobierno, pero le toca gobernar de manera paralela con Maximiliano de Habsburgo durante el segundo. Pues una autoridad de facto, vamos a llamarla así, ¿verdad? Los dos, de alguna manera, sí. Porque también Maximiliano, para buscar esa, entre comillas, legitimidad, y lo dice así, ahí están los textos de la historia, estatuto provisional del Imperio Mexicano, o sea, con el sello de los Habsburgo, ¿verdad? Buscando esa legitimidad, ya conocemos el desenlace, Nacho. Tú lo puedes decir ahorita, qué fue lo que ocurrió con... Así es. Bien. Vamos a hacer una breve pausa y al regresar continuamos platicando, viendo precisamente quiénes fueron los presidentes conservadores que estuvieron al mismo tiempo que Benito Juárez. Vamos a la pausa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Vamos a Diálogos con la Historia. Nuestro tema de hoy, los presidentes de México a partir de la Guerra de Reforma. Con nosotros Ignacio Alfonso Salcido Dávila y Carlos Humberto Huerta Ochoa, ambos anfitriones de este diálogo, junto con un servidor. Y estamos platicando sobre los que fueron los presidentes de la República por parte de los conservadores en paralelo con Benito Juárez. Así es, pues tenemos que hablar de Miguel Miramón, ya hablamos de él como su vertiente militar, pero también pasa la historia como el presidente más joven y también como el primer presidente que nace en suelo mexicano. Todos los presidentes, me refiero suelo mexicano, bajo el orden constitucional, los primeros presidentes habían nacido en el virreinato de la Nueva España. O sea, presidente ya del México independiente. Exacto, suelo 30 mexicano, años por ahí, 33. geográfico y político, verdaderamente mexicano. Y por otro lado también es un personaje muy debatido, porque lo cierto es que la historia lo juzga en función de la causa que defendía, pero no nos ponemos a ver que realmente lo que él buscaba era el beneficio de la nación, correcto o no correcto, pero él tenía una mentalidad de sacar adelante a la patria. Toda su vida fue un patriota. Miguel Miramón fue de los defensores del castillo de Chapultepec, tenía 16 años, era un niño héroe. Entonces su trayectoria militar comienza desde los 15 años de edad. Combatió contra el ejército norteamericano en Molino del Rey el 8 de septiembre del 47 y después viene esta defensa del castillo de Chapultepec, donde fue tomado prisionero y es herido en el rostro. Él lucha contra los liberales cuando Antonio López de Santa Anna defendía el conservadurismo durante la Revolución de Ayutla y participa también en la Guerra de Reforma. Cuando es vencido por las fuerzas liberales, se exilia en Europa, pero cuando los liberales logran traer a los conservadores logran traer a este emperador extranjero, que entre el comité de quienes van al castillo de Miramar a hacer las gestiones estaba el hijo de Morelos, es decir, de esas cosas de la historia de José María Morelos y Pavón, que lucha por la causa independentista y luego va su hijo a pedirle a un gobierno extranjero que no sea un gobernante, aspecto que tampoco estaba tan mal visto en la época, también hay que dejarlo en claro, eso no era propiamente una invasión de soberanía, sino una manera quizá de aproximar, porque no hay que perder de vista que estamos en 1800, había pasado apenas medio siglo entre el inicio de la Guerra de Independencia y la fecha en la que se estaba definiendo de qué manera se iba a gobernar el país. Y todavía muchas personas sostenían que como nosotros veníamos de un régimen monárquico, pues lo adecuado para el país era un imperio. Mandan llamar a Maximiliano de Habsburgo, lo mandan llamar, según nos refiere la historia, con engaños, diciéndole que la mayoría del pueblo lo aclamaba.
llega y se encuentra con una La gran realidad. falacia, Nacho, que lo estaban esperando para alabarlo, para adorarlo, así. Exacto. Pero cuando llegas se topa que te tienen otros datos, precisamente. Que había otros datos, lamentablemente, porque también Maximiliano de Habsburgo creo que es un personaje que no es bien juzgado por la historia, al menos no por la historia oficial, se le ve como... O juzgado muy severamente, ¿no crees, Nacho? Exacto, se le ve como un personaje malo, como villano, como el extranjero que quiso venir. Él realmente tenía las mejores intenciones para México. El Y más extraño que- enemigo, como dice el himno nacional. y le pasó lo que les pasa a quienes asumen el poder y no son políticos, que no tienen esa malicia, que no tienen lo que le pasó, habíamos referido en el programa pasado también, lo que le pasó a Madero, lo que le pasó también, y Madero era más político que Maximiliano. A los idealistas que no tienen este colmillo de pensar que dentro de todo el entorno puede haber el que me puede traicionar, ¿no? Eso es lo que le ocurre. Pero afortunadamente yo tuve la dicha de estar en la tumba de Maximiliano hace unos meses y se está reivindicando su figura. Es la única tumba de los Habsburgo porque él está en la iglesia de los Capuchinos en Viena, allí cerquita del Coburg, donde están todos los Habsburgo. Está también la tumba de Maximiliano. Pues bien, todas las tumbas de los Habsburgo, algunas muy bellas, ¿no? Muy ornamentadas, pero todas con esta parquedad de la monarquía, grises y figuras de la mitología griega y demás. La de Maximiliano, hay muchos que lo acogen como mexicano, sobre todo por lo que quiso hacer por México y por el discurso final al momento de morir. Pues su tumba está llena siempre de banderas de México, de notas, de discúlpanos, de no sabíamos lo que hacíamos. Entonces es la tumba más colorida del recinto. Eso ¿Y sí lo estuviste puedo decir. tentado a aventarle un billete de 20 pesos? No, yo no. Mi esposa me dijo, ¿por qué no me pones un billete de 20? Le digo, ¿por qué tienes la cara de Juárez? Una mentada de madre post-mortem. Así es, porque no traíamos en este momento pesos, traíamos un billete de 20 y digo, ¿por qué no le pones este? No creo que le guste, no creo que sea de su agrado, a lo mejor se anda levantando. En fin. En un primer momento sí fue de su agrado Juárez, ¿eh? Lo llegó Claro, lo invitar. llegó a invitar. Es que Maximiliano creía que podía conciliar. Él quería hacer un gobierno de unidad. Sí. Lo mismo Jefe de Madero. Estado y jefe de gobierno. Lo mismo Madero, insisto, es que se parecen en cierto sentido, ¿no? O sea, el tipo de perfiles de querer hacer simplemente las cosas comulgando por una ideología y no por el poder. Así es. Ese es el gran pecado de esos hombres, ¿me explico? En fin, pues bueno, llegamos a ese momento de la historia en que converge la presidencia de Juárez con Miguel Miramón, converge la presidencia de Juárez con Maximiliano de Habsburgo, y resulta que, bueno, Juárez empieza a recibir apoyo económico de los Estados Unidos de Norteamérica y en un primer momento la causa conservadora estaba financiada por Francia. Era quien había tenido mucho interés en establecer a Maximiliano, no por el hecho, porque a Maximiliano es engañado por todos, porque es engañado tanto por los conservadores como por Napoleón III. Este último le prometía que realmente iba a respetar absolutamente su Un autonomía como Habsburgo, gobernante. víctima de una camarilla palaciega, intrigosa. Me suena. Exacto, y entonces resulta que cuando llega y cuando... Es que me dijeron que había que tener corazón por México, ¿no? Cuando Napoleón III se da cuenta que Estados Unidos puede tener un conflicto diplomático con Francia derivado de estar apoyando a Maximiliano, ahí se empieza a hacer toda esta entreteje de cuestiones políticas, le retira el apoyo, se lleva a su ejército, dejan solo a Maximiliano, en cambio Juárez estaba bien financiado, con armamento nuevo proveído por Estados Unidos, derrotan la causa conservadora a los liberales, es un hecho también, y está documentado, financiado por los Estados Unidos de Norteamérica. Con gobierno republicano encabezado por Lincoln en su momento, una primera etapa. Oigan, voy a hacer una parodia ahorita. Aquí queda también la famosa frase francesa de que la femme. ¿Qué pasó? Que a Napoleón III lo influyó mucho para que aceptara y trajera a Maximiliano, lo apoyara, su esposa María Eugenia, que era princesa española y que soñaban con recuperar las antiguos virreinatos, entre ellos México, nomás así como lateral. Así es. Y le vendió la idea que pueda ser más grande que su tío Bonaparte. Claro, Sí. siempre hemos estado gobernados por mujeres, pero no nos hemos dado cuenta. La verdad de las cosas. Bueno, pero ahora sí ya en México Ahora tenemos sí, ya, una ya. gobernante y lo mejor para esta primera presidencia en la historia para una mujer, que sea lo mejor Porque es para lo nuestro mejor para país. México. Así es. Bien, entonces, pues eso ocurre, retiran el apoyo, todo se debió a una cuestión económica, porque el talento estaba por parte de la causa
conservador en cuanto a lo militar, también el respaldo del pueblo ahí estaba en cuanto a las creencias, pero finalmente se impone el poder económico de los Estados Unidos mediante el apoyo que otorga. Sabemos cómo terminan en el Cerro de las Campanas, Maximiliano de Habsburgo, Miguel Miramón y Tomás Mejía. Exacto. A ese grado era patriota Miguel Miramón que en el acto del fusilamiento Maximiliano le cede el lugar central a él. Más bien le reconoce su rango, es un reconocimiento. Pues no hay que perder de vista que Miguel Miramón era un militar a la causa de Maximiliano, le cede el lugar también reconociéndole su patriotismo. Y bueno, ya hemos mencionado. Sus últimas palabras son muy interesantes. Sí, ya General, el cielo recompense lo que en la tierra no supimos recibir. Así es. Y las últimas palabras de Maximiliano ya las hemos referido varias veces en este programa, pero en síntesis es que mi sangre selle las heridas de mi nueva patria. Él ya se sentía como mexicano y sus últimas palabras son en español, ¿sí? Entonces eso también es muy importante. Él adopta la identidad de un mexicano en el momento en el que pisa el suelo nacional. Lamentablemente para él las cosas no ocurren. ¿Quién sabe qué sería de nosotros? ¿Estaremos mejor? ¿No estaríamos mejor? Nunca lo sabremos. Son episodios enriquecedores de nuestra historia. Y bueno, después de que ocurren estas circunstancias, Juárez ahora sí se consolida en el poder y ya no lo suelta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo suelta, Carlos? Hasta que se muere. Hasta que se muere. Un 6 de julio, si no recuerdo. 18 de julio, perdón. Oye, pero es interesante. Y porque se le complica una angina de pecho y acaba de ser reelecto. Pero ya no lo querían. A ver. Estamos de acuerdo que ya no lo querían. No. Ya empezaba, sí, no sé, pero llega un momento en que hay que saber morirse y Juárez se supo morir a tiempo. Ya empezaba a ceder. Pero vamos a partir de esto. En 1867 Juárez es electo, ya la República restaurada, termina el imperio de Maximiliano, se restaura la República y Juárez es electo presidente de la República por primera vez de manera popular. Ojo, porque ya no estamos en guerra. Ajá. Aunque ya era la tercera vez que Juárez llegaba al poder. Había tenido anteriormente problemas, por ejemplo, con Jesús González Ortega, Ajá. que había querido ser presidente de la República y que Juárez se lo impidió. Pero son 4 años. Es importante destacar que entonces había cuatrienio. En 1871 Juárez se vuelve a lanzar a la presidencia de la República y se levanta en armas en contra de él Porfirio Díaz, que también quería ser presidente de la República. Porfirio Díaz en ese preciso momento era una figura muy especial, era el héroe nacional, porque realmente él era el que había derrotado a los franceses durante la intervención francesa. Era el militar más destacado del país. Pero Juárez lo derrota, no en las urnas porque era elección indirecta, pero lo derrota en el Congreso. Y entonces se levanta en armas Porfirio Díaz, ya lo hemos platicado, con aquel famoso plan de la Noria, que era la hacienda que tenía en Oaxaca, en la cual termina con una frase lapidaria que dice que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder y esta será la última revolución. Miren quién lo dice, ¿va? Nada menos que Porfirio Díaz. Y de oaxaqueño a oaxaqueño. Oaxaca solo ha tenido 2 presidentes de la República, que ha sido San Benito Juárez y Diablo Porfirio Díaz, por así decirlo un poco sarcástico, pero... Y la genialidad política de Juárez distribuye que hizo lo mismo que Comonfort, pero sin derogar la Constitución porque nunca lo observó. Pues no siempre bajo las facultades extraordinarias, porque él mismo sostenía que en los términos exactos de la aplicación de la Constitución de 57 el Ejecutivo no podía gobernar porque el Congreso era un estorbo. Entonces, ¿qué hizo siempre en su gobierno? Sobre pretexto de que había grave peligro para los intereses de la nación, ejerció facultades extraordinarias, gobernó en contra de la Constitución, pero con la Constitución. Entonces, ante todo era un gran político, el señor Juárez. Así es. Y entonces muere Juárez en julio del 72. Y por ministerio de la Constitución sube al poder Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de la Suprema Corte. Sí, el hermano incómodo de Miguel, porque realmente Miguel era el amigo, era el aliado de Benito Juárez. El otro fue un pegoste que ahí nada más quiso saborear las mieles del poder. Quiero hacer un apunte histórico un poquito antes de morir de las cosas positivas de Benito Juárez. Diciembre de 1870,
funda el Semanario Judicial de la Federación, donde se publican las jurisprudencias y tesis, y unos años para acá, y acá Nacho no me va a dejar mentir, podemos consultarlo en línea, y ahora sí, es semanario porque se actualiza cada viernes. Bueno, apunte jurídico y histórico. Entonces, pero Carlos, aquí la tenemos, funda El Derecho, periódico de jurisprudencia y legislación. Esa es la primera revista que es el antecedente del Semanario Judicial de la Federación, así es. Así es. Entonces, siguiendo con este hilo de la historia, entonces ese era el procedimiento constitucional. Pero ¿qué tenía que hacer el señor Lerdo? El señor Lerdo no va a decir, bueno, soy interino, despachar los actos de administración correspondientes y convocar, aunque no hubiera INE, ni otros institutos de transparencia o algo así, tenía que convocar elecciones, porque él era nada más en que mientras y despachar lo urgente, lo administrativo. Pero esa ebriedad, no estoy hablando de Calderón, ebriedad por el poder, que te embriague, que te envuelve, y después vienen las curas políticas. Y Morales dijo, no, pues yo de aquí soy, a ver quién le hace, ¿verdad? Y ahí es como está la situación, viene esa situación, entonces ahí donde viene, Porfirio mueve al presidente saliente, quedante en la corte, que es don José María Iglesias, con su tesis de la incompetencia de origen, y dije, no señor, estás violando esta constitución, tú nada más tienes que convocar a eso. Luego con Porfirio hacen un plan, no me acuerdo cuál es, pero es una zona de pocas, Tuxtepec, sí, cierto, y hacen ese golpe de estado, la semanita de puerco, y Lerdo pues se tiene que retirar el exilio político como muchos, ¿verdad? Entonces ya después entra, ¿quién es Juan N. Méndez? Bueno, primero llega José María Iglesias a hacer la talacha, así vamos a decir. Pero todavía como que le contagia esa ebriedad de poder acá Sebastián Lerdo, pero le dicen, le ponen un tate quieto, vamos a decirlo así, temas muy llanos, y viene la transición para que durante los siguientes 30 años tendríamos un nombre muy casual que es Porfirio Díaz Morín, así es. Bueno, pues ese sería con el tema que iniciaríamos el siguiente programa, que ya sería Porfirio Díaz, ya no tanto penetrar, sino ya ver los presidentes prácticamente de la revolución, donde también al mismo tiempo hubo varias opciones. Pues Nacho, Ignacio Alfonso Salcido Dávila. Gracias, doctor, gracias, Carlos, y especialmente gracias al auditorio. Carlos Humberto Huerta Ochoa. Gracias, Luis Alberto, gracias, Nacho, y gracias a los radioescuchas que amablemente nos prestan parte de su tiempo. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a Roberto Ríos en la dirección de grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 15 de junio. Muchas gracias, muy buenos días, feliz fin de semana. Vendrá Pancho Membrillo y los azotará. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.